Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Bienvenidos a su programa de salud, a Falando de Salud, de donde cada semana tratamos temas con nuestros invitados, temas que nos afectan a todos y que son muy interesantes. Iba a decir que suelen ser muy interesantes, pero no, es que todos lo son. Y como siempre, contando con el apoyo de los profesionales de HM Rosaleda y HM La Esperanza, les detallo el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Salud entrevista a un alergólogo de HM Rosaleda. Además, los espectadores formulan sus preguntas sobre vacunas con alérgenos. Por último, nos enseñarán qué precauciones debemos tomar ante las altas temperaturas. Hace calor, estamos llegando al verano y además vuelve a estar con nosotros nuestro alergólogo de cabecera, el doctor Julio Canaval. Bienvenido una vez más. Encantado de estar aquí otra vez. En un programa anterior había dejado entrever, ¿no?, que uno de los tratamientos para tratar las alergias eran las vacunas, la inmunoterapia. Así que hoy vamos a hablar, no sé si largo y tendido, pero por lo menos durante un rato sí que vamos a tratar el tema. Bueno, con lo cual, doctora, hay alergias que pueden tratarse con inmunoterapia. Sí, vamos a profundizar un poco en este tema. Desde luego. Para empezar, la inmunoterapia es realmente el tratamiento más efectivo que tenemos en estos momentos para tratar las alergias. Entonces sí, todo el mundo trabaja en la dirección de intentar buscar la mayor cantidad de vacunas posibles o de inmunoterapia posible para todas las alergias. Desgraciadamente esto no es así, pero bueno, en la actualidad contamos con con inmunoterapia para alergias a pólenes, a ácaros, himenópteros, o sea, avispas, abejas, algún hongo y epitelios, perro, gato, caballo. Vale, fundamentalmente esas son las que más están estudiadas, las que más se emplean y las que en este momento tenemos que son más eficaces y que más seguridad tenemos en su utilización. O sea, que la gente que es alérgica al pelo de gato, por ejemplo, puede seguir acariciando a su mascota y estar con él, o es mejor que prevenga el contacto. O sea, ¿hasta qué punto la vacuna es...? Es mejor que no prevenga, pero bueno, vamos, las vacunas lo que hacen es reducir síntomas, desde luego. Curar la enfermedad o la alergia como tal es algo que potencialmente pueden hacer, pero en muy pocos casos se logra. Lo que sí se realiza o sí se obtiene con la inmunoterapia es reducir síntomas, reducir medicación y evitar que la enfermedad progrese o que se encamine hacia algo más grave. Es decir, pues un paciente que tiene, al acariciar a su gato, tiene estornudos o tiene una rinitis o tiene una conjuntivitis alérgica, que eso no progrese a un asma. Y que si tiene un asma, pues que no progrese de una obstrucción mareosa a una obstrucción fija. Bueno, me refiero, sobre todo que la enfermedad no progrese, que si tiene ingresos hospitalarios, que tiene que acudir a urgencias, disminuyan todos esos ingresos y que no tenga síntomas, que mejore mucho su calidad de vida. Potencialmente, que llegue a curar, o sea, puede hacerlo.
Ahora, los casos en los que lo cura, poquitos. Son poquitos. ¿Qué tipos de vacunas hay? Pues fundamentalmente, y la que más utilizamos nosotros es la inmunoterapia subcutánea, las vacunas que se ponen en deltoides. Pero existen, aquí, sobre todo en España, en Europa hay sitios donde se utilizan más las sublinguales. Como la que vemos, por ejemplo... Sí, en las la sublinguales, la de poner las gotitas debajo de la lengua. Claro, eso es En muy Francia, eso es por muy ejemplo. cómodo, ¿no? Sí, sobre todo para los niños o la gente que tiene aversión a los pinchazos o que no quiere estar todos los meses acudiendo a un centro especializado para ponerse la vacuna, sí que es mucho más cómodo para ellos. Se tolera relativamente mejor y da muchas menos reacciones. Y sí que ya te digo, en países como Francia se utilizan mucho más las sublinguales y la oral que no la inmunoterapia subcutánea. ¿Por qué? ¿Por un tema de por costes o por qué? Por el tema fundamentalmente de seguridad y de facilidad y de que les es muy más cómodo. Efectivas son, igual que son las inmunoterapias subcutáneas, aunque en general nosotros consideramos que es bastante más efectiva la subcutánea, pero es igualmente eficaz. No sé si me he expresado bien, Sí, porque sí, lo que no es sé- contraste un poco, es decir, el sistema inmunológico lo estimulas mucho más poniendo una inmunoterapia subcutánea. Ah, Porque esa es la razón de por qué pensáis que es más efectiva la subcutánea. Sí, la absorción a nivel de las capilares en la zona orofaringea también es bueno, pero nos da la impresión de que por los estudios clínicos, ensayos clínicos, son efectivas. Es decir, si se utilizan es porque son efectivas, no se utilizaría ningún tipo de tratamiento que no fuese efectivo. Ahora, nosotros creemos que por estudios, ensayos clínicos, cuando se hace más investigación en laboratorio, que la respuesta a largo plazo y casi es mejor con una inmunoterapia subcutánea. Por eso nosotros, sobre todo en los centros de alergia en España, se utiliza más la subcutánea y este tipo de inmunoterapia se la dejamos más pues eso, para niños o para gente que no tolera el pinchado, que no quiere estar cada mes en un centro de salud poniéndose la vacuna. Pero son efectivas perfectamente. Después también hay inmunoterapia nasal, inmunoterapia oral, pero bueno, esas vías ya están, algunas se han dejado de lado, otras no son tan eficaces o no se han hecho tantos ensayos clínicos para demostrar eficacia y se utilizan menos. Pero fundamentalmente las sublinguales y la inmunoterapia subcutánea es la que se utiliza en prácticamente todos los centros hospitalarios en Europa y en el planeta. El paciente tiene que reunir una serie de condiciones para ser candidato a vacunarse, o esa vacuna está disponible para todos los pacientes con una alergia de las que antes mencionaste, por ejemplo. Bueno, generalmente nosotros seleccionamos a los pacientes en función de los síntomas y de intentar evitar progresión de enfermedad, pues eso, de una rinitis a un asma o en ese sentido. Lo que pasa es que influye también la calidad de vida del paciente, es decir, un paciente que no tenga unos síntomas, que por guías que nosotros hacemos y protocolos esté indicada una inmunoterapia como tal, Claro. pero sí que le interfiere mucho con su trabajo porque puede interferir perfectamente con el trabajo, aunque no digas, bueno, pues tiene unos síntomas enormes, o por la cantidad de medicación que tiene que tomar, entonces sí que está indicada la inmunoterapia. Seleccionamos muy bien, lo importante de la inmunoterapia es seleccionar muy bien a qué se le pone esa vacuna, porque es cierto que en zonas, por ejemplo en Estados Unidos, tiene la tendencia, que eso nunca se hace en Europa, a hacer los prick test, ver las sensibilizaciones que tienen y poner varios alérgenos en la misma vacuna. Nosotros aquí en Europa solo utilizamos normalmente o uno o dos. Uno o dos. Aunque a veces se hacen mezclas de gramíneas, por ejemplo, pero bueno, filogenéticamente es el O mismo, sea, sería es la como misma cosa. como un cóctel, ¿no? Sí, normalmente indicamos que no se debe, se ha indicado que no se debe poner menor de un 10% del producto, un 20% del alergeno, con lo cual te daría para hacer pues, del 100% 5 alergenos en la misma. Pero generalmente nosotros y la Sociedad Europea de Alergia recomienda que uno o dos, como mucho, y intentar no mezclar, pues eso, No demasiado. peras con manzanas, es decir, no mezclar mucho clases diferentes de alérgenos. Más que nada porque puede haber efectos secundarios o No, no. porque el estímulo que le haces al sistema inmunológico lo vuelves un poco loco. Eso es la idea, básicamente, para explicárselo mejor a los televidentes, que es mejor centrarnos
Por eso nosotros hacemos un buen estudio, generalmente buscas bien a qué está sensibilizado y qué es lo que le da más síntomas al paciente e intentas controlar esos síntomas. Y generalmente o 1 o 2 alérgenos, que es como más eficaces, como más posibilidades tienes de curar esa alergia y como más va a durar la remisión de síntomas en los pacientes alérgicos. ¿Hay alguna frecuencia estereotipada de vacunación o depende mucho de la sintomatología del paciente? Nosotros hay varias pautas para poner inmunoterapia. En principio, en función de si podemos poner preestacionales, coestacionales o perennes, que sería, por ejemplo, pues unos ácaros aquí en Galicia que dan síntomas todo el año, ahí se pondría una inmunoterapia siempre perenne. Preestacionales, pues por ejemplo con un paciente que sea monosensibilizado a una gramínea y que solo tenga síntomas en esa época. Entonces se pone la vacuna unos meses antes para que no le den síntomas. Y luego las precoestacionales serían pues unos meses antes y luego continuar durante una época. Y esos son con pólenes que tienen una duración muy larga, como por ejemplo una parietaria. ¿Qué es esto de una parietaria? Es una maleza. Ajá. Vale. Entonces, que tiene un periodo de polinización que va desde marzo, abril hasta casi septiembre. Entonces, como es muy largo y la pauta de inmunoterapia que pondrías preestacional no le llegaría para cubrir todo ese tiempo, pues se alarga. O en pacientes sensibilizados, si quieres sumar, por ejemplo, pues eso, una maleza con unas gramíneas. Entonces, alargas. Entendido. ¿Son compatibles las vacunas con otros tratamientos que esté tomando el paciente, por ejemplo? Generalmente sí, excepto los betabloqueantes y los IMAO, porque interfieren cuando uno tiene una reacción, las vacunas no son completamente inocuas y pueden dar síntomas similares a los de la alergia. Entonces, lo más grave que te puede pasar es tener una anafilaxia. Con una anafilaxia el tratamiento es adrenalina y los betabloqueantes bloquean la acción de la adrenalina. Entonces, pacientes que estén en tratamiento con betabloqueantes, pacientes que estén en tratamiento con IMAOs que alteran la función de la adrenalina, no son candidatos a inmunoterapia. Después, pues, pacientes con problemas cardiovasculares por el riesgo, pacientes que tengan inmunodeficiencias porque no estimulas el sistema inmunológico. Generalmente no se ponen en niños menores de 5 o 6 años, ni suele ser habitual ponerlos en mayores de 50, aunque bueno, eso ya es relativo. Pero pacientes cardiovasculares con betabloqueantes, con IMAOs o pacientes que tengan inmunodeficiencias, no se vacuna. Y en el caso, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ¿debe suspenderse el tratamiento con inmunoterapia? No hace falta. Lo que es seguro, está demostrado, lo que no se debe de hacer es empezar un tratamiento durante el embarazo. También por lo mismo, porque puedes provocar, sobre todo al inicio de la inmunoterapia, pues provocar reacciones alérgicas que te pueden llevar pues eso, a una hipoxia fetal o a un aborto. Entonces, por eso no se usa. Si uno ha empezado la inmunoterapia y la inmunoterapia ha ido bien, se continúa en el embarazo sin ningún tipo de problema, ni en la lactancia. ¿Y si nos retrasamos, por ejemplo, en la vacunación, qué ocurre? Pues depende del tiempo que te retraso. Normalmente lo que hacemos nosotros es ajustar, es decir, si se ha pasado durante mucho tiempo, o volvemos a una dosis más bajita, probamos, o dividimos dosis y ponemos mitad de un brazo, esperamos un rato más, luego ponemos otra mitad, o generalmente ajustamos nosotros. No se suele reiniciar nunca, y a menos que hayan pasado, pues eso, pues muchos meses, pero generalmente pues si te pasas inclusive un mes, se puede volver a iniciar la inmunoterapia con un poco más de control para que para evitar una reacción y sí, se puede tratar sin problemas. Lleváis mucho tiempo trabajando en inmunoterapia, este campo que por lo que se ve sí que facilita y mejora notablemente la vida de los alérgicos. Pues la inmunoterapia existe realmente desde hace un siglo, prácticamente. Lo que pasa es que, claro, la medicina en un siglo también ha avanzado muchísimo. En estudios para determinar su eficacia desde hace los últimos 25, 30, 40 años continuos. Entonces, vamos a ver, hasta la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado en el que dice que es un tratamiento efectivo, completamente contrastado, y se siguen haciendo y hacemos todos los días ensayos clínicos para demostrar eficacia de vacunas, y los laboratorios mismos, por su propio interés, también hacen ensayos para demostrar su eficacia. ¿Hasta dónde crees que podremos llegar con los avances en este campo?
Pues lo lógico era intentar, bueno, buscar algo que cure todas las alergias. Es difícil, se ha intentado y se hizo una prueba en Estados Unidos con una vacuna, pero tuvieron muy malos resultados hace unos años, pero eso queda un poco en el aire y tampoco está muy claro de que parece que eligieron mal la época. Bueno, se sigue investigando Sí. y es hacia lo que uno intenta dirigirse. Lo que pasa es que, claro, es difícil. El mecanismo, la alergia es una especialidad que está, comparado con el resto de las especialidades médicas, bastante en pañales y tenemos mucho trabajo por hacer, pero sí que se intenta pues, buscar eso, conseguir eliminar todas las alergias, sí puede ser con una inmunoterapia. ¿Tienes curiosidad por conocer qué te preguntan los espectadores? Por supuesto. Pues nos vamos. Una semana más les recuerdo que pueden enviar todas sus consultas a nuestro invitado al correo electrónico, un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren saben que tienen disponible, que tienen a su disposición las redes sociales Facebook y Twitter. Bueno, Julio, Carmen de Santiago te pregunta si se puede hacer ejercicio después de recibir la vacuna. Pues no se debe. No se debe. En principio no. ¿Alguna razón? Sí, porque vamos a ver, cuando uno hace ejercicio se produce una vasodilatación en la piel y la absorción es mucho mayor y es mucho más fácil que pueda tener una reacción. No se debe de realizar ejercicio el día que se pone la vacuna, al día siguiente ya se puede realizar. Ya con toda normalidad. Sí, es preventivo, es decir, nosotros contraindicamos que se haga ejercicio, pero bueno, hay gente que bueno, hace las cosas a su manera y luego pasa lo que pasa. Efectivamente, pero no se debe de hacerlo. Cristina de Santiago pregunta ¿cuándo se notan los efectos de la vacuna contra el pelo de gato, por ejemplo? Pues generalmente, vamos a ver, hay una respuesta que puede ser precoz, generalmente sobre los 3-6 meses, pero nosotros esperamos al año para ver si hay mejoría de síntomas. Hacemos controles anuales, pero si en 2 años la inmunoterapia no te ha mejorado sintomatología, pues eso, disminución de tratamiento, acudir a urgencias, se debe de suspender. Es decir, consideramos que ya no es efectiva. Pero en 3-6 meses se puede empezar a ya ver resultados y generalmente en un año. En un año es lo que nosotros damos básicamente de margen. Pues con estas dudas ya resueltas por nuestro invitado, por el doctor Julio Canaval, nos vamos ahora a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera de hospitalización en HM Rosaleda, y hoy vamos a hablar de las precauciones que se deben de tomar ante unas elevadas temperaturas. Cuando tenemos un clima con elevadas temperaturas puede ser muy perjudicial para la salud de determinadas personas, especialmente la gente mayor y pacientes con patologías crónicas que sufren especialmente problemas respiratorios o cardiocirculatorios. A estas personas se le deben decir que tomen una serie de medidas. La más importante es que beban abundantes líquidos frecuentemente, a pesar de no tener sensación de sed, para así evitar una sudoración excesiva producida por estas elevadas temperaturas. En cuanto a la dieta, se les debe recomendar que coman poca cantidad, muchas veces, comidas ligeras y especialmente ricas en líquidos, como por ejemplo frutas y verduras. Deben de evitar comidas más fuertes, como por ejemplo las carnes rojas, puesto que estos alimentos precisan una gran cantidad de líquidos para que el organismo pueda realizar la digestión, y esto favorece una deshidratación que hace que suframos más calor. Se deben de evitar en las horas punta, entre las 12 y 5 de la tarde, hacer ejercicio para evitar sudar, pasear, salir a hacer compras. Estos momentos se deben de emplear en acudir a lugares que están provistos de aire acondicionado, como por ejemplo bibliotecas, cafeterías, restaurantes, salas de cine. Debemos mantener el hogar fresco para que el paciente, una vez que llegue a su domicilio, tenga un clima adecuado, y para ello se recomienda bajar las persianas y cerrar las ventanas durante el día, abriéndolas al atardecer o cuando ya entra la noche. En cuanto a la ropa, en momentos de elevadas temperaturas se debe vestir ropa clara, ligera y preferiblemente de algodón. Bueno, pues esperando que hayan tomado nota, que hayan atendido al consejo que desde la unidad de enfermería de HM Rosaleda, una unidad que dirige Marisa Torreiro, pues vamos a tener que despedir
lamentablemente, pero se nos acaba el tiempo. A nuestro invitado, el doctor Julio Canagal, muchísimas gracias una vez más por venir. A vosotros, un placer como siempre estar aquí. Igualmente, igualmente. Y a ustedes nada más, solamente me queda darles las gracias por seguirnos, por estar ahí, y ya saben, hasta entonces el mejor, como siempre, de nuestros deseos. Salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.